Bienvenidas, bienvenidos y damos por abierto este esperado fortalecimiento de orientadoras y orientadores sociales. Bueno, contamos con Verónica Cruz. Verónica es doctora y magíster en trabajo social, especialista en docencia universitaria y especialista en gestión de la educación superior. Fue decana de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, donde actualmente se desempeña como profesora titular ordinaria e investigadora. Es secretaria de Derechos Humanos y Políticas de Igualdad de la Universidad Nacional de La Plata. Integró la Comisión Ejecutiva de Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias, periodo 2018-2022. Es docente en cursos de posgrado, autora de numerosos artículos y capítulos de libros y compiladora de libros. Le damos la bienvenida y un aplauso para Verónica. Y también estamos con María Pilar Fuentes, es licenciada y magíster en Trabajo Social, es profesora titular de la Cátedra Trabajo Social 4 de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Es directora de la Maestría en Trabajo Social de la misma facultad, trabaja en temas relacionados con infancias, familias, subjetividades y metodología de la intervención. Muchas gracias, bienvenida. Bueno, buen día a todas y todos. Es como que son fuertes las luces para acá y cuesta verles, y esto es un poco incómodo, pero dice Vero que no vamos a ver. Dice que van a bajar un poquito las luces. Bueno, como dice Saúl Katz, un autor que tanto queremos y que varios de ustedes estuvieron en la conferencia que hicimos al principio del año, Eliana dice que teníamos muchos lugares donde teníamos que estar, pero las dos estoy convencida, estamos convencidas que estamos donde tenemos que estar, que es, como dice Saúl Katz, en el corazón de la acción. Hoy estamos en el corazón de la acción porque las intervenciones suponen como estos momentos donde nos podemos poner a pensar un poquito algunas dimensiones de esa intervención y por lo tanto, lejos de hacer menos, hoy hacemos más por mañana y por todos los días que continúan. Bueno, nosotros pusimos un poco este título con algunas dudas, construyendo sentidos en torno de las prácticas de los y les orientadores sociales. Y ahí en esa primera placa básicamente lo que vamos a plantear es como un poco el punteo que queremos desarrollar durante este rato que vamos a conversar. Y ahí entonces aparecen como tres grandes ejes. Uno primero que va a ser más breve, pero que entendemos que es necesario para el punto de partida, que es pensar la complejidad como constitutiva de lo social. Algo ahí que está súper presente en todos los documentos de la modalidad y que forma parte de los irrenunciables de las perspectivas de trabajo, pero que a nosotros siempre nos parece que vale la pena agregar dos palabras respecto de qué queremos decir con eso. El segundo, y quizás un poco más extenso, junto con el tercero eje, tiene que ver con pensar un poco las incumbencias, el rol, la discusión respecto de especificidad e interdisciplina en los equipos de trabajo. Y un tercer momento, que en realidad está medio como al principio, pero un tercer eje que propone como discutir un poco qué significa pensar los puestos de trabajo, los lugares de las disciplinas, de las profesiones en los equipos de orientación como un proyecto político-pedagógico. Es decir, no pensarlo simplemente como un espacio de trabajo y a veces pensar lo que nos pasa en la cotidianeidad, que es que nos parece que el mundo arranca y termina en nuestro equipo y en nuestra escuela y en nuestra comunidad, sino pensar cómo este equipo, esta profesión, esta compañera, compañero, orientadora, orientador social, encarna un proyecto político-pedagógico que toma vida en las acciones que hacemos. Nos guste
o no nos guste. Podemos no darnos cuenta que encarnamos un proyecto político-pedagógico, pero bueno, de eso vamos a hablar un poquito. Entonces, el primer eje que tiene que ver con pensar la complejidad como constitutiva de lo social, ahí a nosotros nos interesa como pensar por un lado esta idea de que pensar lo social como complejo constitutivamente significa que no hay modo de simplificar la realidad para intervenir. Y esto es una tarea que es muy dificultosa para todas y todos nosotros que estamos forjados desde el jardín de infantes hasta acá, en un pensamiento de corte positivista, donde supone que nosotros decimos es complejo, pero bueno, para intervenir hay que hacer algo y pareciera que lo mejor que se puede hacer es intentar simplificarlo, y lo que nosotros proponemos pensar es cuánto de las intervenciones se complican cuando uno intenta simplificar los problemas y no capturarlos en esa complejidad. Obviamente capturarlos en la complejidad es una tarea muy difícil, no es una tarea que devenga por sí sola, es una tarea que supone la interdisciplina, porque justamente después vamos a trabajar un poquito esto, no hay modo de pensar los problemas si no es interdisciplinariamente, o inclusive vamos a trabajar un poquito la categoría de transdisciplina. Pero básicamente decir que lo social no puede ser simplificado para la intervención supone reconocer a lo social como también una palabra, una categoría que está muy trabajada en los documentos de la modalidad, un entramado. Cuando uno piensa un entramado, reconoce que no hay posibilidad de entender qué es lo que sucede en esas tramas sin pensar esas relaciones, que son relaciones de poder entre las disciplinas o las profesiones en los equipos, son relaciones de poder entre las y los distintos actores del ámbito educativo de nuestras escuelas o de nuestros SECs, pero también son relaciones de poder de la escuela con la comunidad, de los padres y madres con les hijes, de los docentes con los estudiantes, de nosotros como equipos respecto de los docentes. Entonces, simplemente para capturar esta complejidad, decimos como punto de partida que no hay posibilidad de simplificar los problemas, de dividirlos. Ahí también hace falta como problematizar algunas categorías que las usamos como agua va y se nos encarnan, no sé, a mí siempre me interpela mucho familias multiproblemáticas. Bueno, ¿qué sería multiproblemáticas? Que es como un ranking, una acumulación. Serían más difíciles de trabajar que las que sean problemáticas simples, o sea, una familia que tenga solo un problema, existe una familia que tenga solo un problema, existe una escuela que tenga un solo problema. Ahí también a veces conversamos con él y bueno, muchas de las cosas que vamos a compartir ya las hemos conversado y discutido y a veces en disenso. Bueno, ¿qué significa esto de pensar algunos equipos de alta complejidad? Bueno, cómo eso a veces se hace necesario porque hay algunas envergaduras de situaciones que hacen a un mayor compromiso institucional, a otros equipos, etcétera. Pero bueno, si nosotros decimos lo complejo como constitutivo, es como un poco complicado pensar esa gradación donde algo sería altísimamente complejo y qué supondría, bueno, para ir como pensando. Entonces ahí, punto de partida, lo complejo como constitutivo, la imposibilidad de simplificar, la complejidad de capturar la complejidad o la dificultad de capturar la complejidad y por lo tanto entonces la necesidad de un pensamiento relacional que incorpore estas relaciones de poder y este entramado que forma parte de los problemas. Bueno, ante todo saludarles, agradecer también la invitación de Eli, que como ya anunció al inicio es una amiga de muchos años, creo que hasta fuimos docentes, estudiantes, bueno, hemos compartido diferentes lugares durante muchísimos años y tenemos
hacia él un profundo reconocimiento por su trayectoria y por la rigurosidad y el compromiso fundamentalmente político y amoroso con este trabajo, pero también teórico. Es una estudiosa y es una persona sumamente ocupada y preocupada por la construcción de esta, en este caso de esta política institucional, así que súper breve, pero no quería dejar de decir estas consideraciones y agradecer la posibilidad de estar compartiendo esta jornada y por supuesto al equipo que acompaña a Eli, que también, como decía Eli al inicio, son varias colegas, y quienes no son colegas también nos conocemos por los recorridos de la vida y de la formación, así que es un gusto estar compartiendo esta jornada. Y bueno, por supuesto con Pilar, que trabajamos hace muchos años, así que ustedes verán que por ahí tenemos algunos tips también en relación a cómo nos vamos combinando con la toma de la palabra y demás, pero bueno, también es una querida compañera. En relación a esto que traía Pilar de inicio, y bueno, en la placa que veíamos recién, para pensar un poco a partir de la invitación que nos hacían las compañeras para esta primera jornada de formación vinculada a pensar nuestro trabajo como orientadores y orientadoras sociales. Bueno, ahí también en el recorrido, contarles que fui durante varios años orientadora social, hace bastante, aunque no tengo tantos años, pero bueno, trabajé en el sistema educativo alrededor de 10 años, me encargo de orientadora social en la provincia de Buenos Aires, en distintos distritos, y la verdad que, bueno, desde ese lugar, desde la experiencia y desde la formación, como sabemos, la formación no es solo la formación académica, si bien es muy importante lo que aprendemos como formación disciplinar en la universidad, en los institutos, en el marco del tránsito por la educación superior en sentido amplio. Sabemos también que luego en el espacio de trabajo, en el espacio laboral, hay una socialización muy potente que viene a enriquecer y a entramarse con esos contenidos que aprendimos en la universidad. Y por supuesto también están las trayectorias y las biografías, algo que venimos discutiendo y aprendiendo mucho de los aportes de los feminismos, ¿no? Digo, bueno, cómo pensar también los atravesamientos, si algunas de nosotras, como es mi caso, llegamos a este lugar como primera generación de universitarias y universitarios de una familia. ¿Qué implicancias tiene eso? ¿Cómo opera la condición de clase y la condición de género en nuestro trabajo y a la hora de pensar el puesto de trabajo? ¿Cómo recorrer algunas discusiones desde esta formación? Que bueno, creo que la mayoría de nosotros tenemos una formación crítica, una formación situada, una formación que busca problematizar las consecuencias que produce este modelo de dominación neoliberal capitalista a escala global, los efectos que produce la pandemia o el capitalismo pandémico, como dice Judith Butler. Digo, bueno, ahí hay como un conjunto de preguntas y de anudamientos que son interesantes de poder ser recorridos, valorando muchísimo también estas estrategias de formación que se dan en servicio, como decía Eliana. Me parece que ahí hay una primera definición muy potente también en relación a cómo pensar el puesto de trabajo y a la importancia de que dentro de nuestro trabajo también tengamos esta posibilidad de formarnos, de parar la pelota, para decirlo en un tono más coloquial, y poder reflexionar respecto de lo que estamos haciendo. Y me parece, digo, que esos recorridos y esas biografías nos marcan también en relación a las preocupaciones y a cómo posicionarnos a la hora de pensar nuestro trabajo. Desde esos lugares, que son lugares teóricos, lugares políticos, pero también lugares geográficos, digo, desde donde venimos del interior de la provincia de Buenos Aires, donde trabajamos en escuelas públicas, y me parece que todo eso hace a los aprendizajes y a lo poquito que hoy muy encriptado vamos a poder compartir con ustedes, y que bueno, es básicamente un diálogo entre pares, así lo pensamos, de ida y vuelta, porque hay también un conjunto de saberes que ustedes traen, que nos lo devuelve la propia experiencia y el conocimiento de los territorios, que es muy importante ponernos en diálogo con las producciones y las discusiones que sostenemos desde nuestra responsabilidad en el marco de la universidad pública. Así que digo, desde estos lugares me parece importante poder ir arrancando y completando un poco lo que traía mi compañera Pilar a la hora de pensar la complejidad de lo social. Y ahí, en esto de que fuimos preparando con los tiempos ajustadísimos que teníamos las dos, yo encontré una pequeña cita que quiero compartir, Pilar, perdón que te voy a spoilear, pero bueno, vos la vas a retomar porque vos
hemos trabajado las dos, venimos de trabajar muchos años, las tres, porque Eliana tuvo un pase también con la profesora Susana Maracarza, que es una querida compañera, y que nos enseñó muchísimo de un filósofo contemporáneo que es Cornelius Castoriadis, y de ahí gran parte de las reflexiones que compartimos para pensar la complejidad de lo social tiene que ver con esa herencia y con esa experiencia hermosa que hemos ido construyendo con nuestra querida Susana. Y entonces ayer, buscando un poco esto del puesto de trabajo y cómo pensar algunas cosas para compartir, encontré un pequeño fragmento que me parece que es como re interesante de poder compartirlo, así que si me dan unos minutos lo voy a leer y nos sirve como fuerte disparador para lo que queremos discutir en la jornada de hoy. Dice Castoriadis: deseo y pido que antes que nada mi trabajo tenga un sentido, que pueda probar para qué sirve y la manera en que está hecho. Pido poder participar directamente en todas las decisiones sociales que pueden afectar a mi existencia o al curso general del mundo en el que vivo. Deseo poder encontrar al prójimo a la vez como a un semejante y como a alguien absolutamente diferente, no como a un número ni como a una rana asomada a otro escalón, inferior o posterior, poco importa, otro escalón de la jerarquía de las rentas y de los poderes. Deseo que el prójimo sea libre, pues mi libertad comienza allí donde comienza la libertad del otro, y que solo no puedo ser más que un virtuoso de la desgracia. Él dice esto en un texto hermoso que se llama Las raíces subjetivas de la revolución. Y me pareció hermoso cuando lo encontré, porque digo, bueno, eso habla mucho del sentido de esta jornada, o que nosotros titulamos Construyendo Sentidos en torno a las prácticas de los orientadores sociales, ¿no? Que también nos mueve el deseo de poder problematizar, de poder enriquecer y de poder repensar una y otra vez nuestro trabajo en este social contemporáneo constitutivamente complejo, como dice ahí en la placa que compartíamos, en este social que se nos presenta como arena de disputas y que nos exige pensar y sostener una práctica reflexiva que se construya a partir de volver sobre nuestros propios registros, a partir de volver sobre los modos de construir las miradas en torno de esa complejidad respecto de lo que acontece cotidianamente, que nos exige volver sobre experiencias recientes y fuertemente disruptivas, como ha sido la experiencia de la pandemia. Poder interrogar la potencia explicativa de algunos de los términos con los que trabajamos. Algo de esto decía recién Pilar, referenciando por ejemplo a la familia. Yo diría otro término muy fuerte en nuestro trabajo tiene que ver con la visita domiciliaria, que también discutimos mucho. Vamos a hacer una visita, ¿de dónde viene ese término? ¿Por qué lo naturalizamos y lo utilizamos tan habitualmente? En nuestros propios hogares recibíamos de visita tan amablemente una trabajadora social que viene a ejercer algún tipo de intervención muy próxima a la mirada de control o de disciplinamiento, aún con las mejores intenciones. Me parece que es importante poder hacernos estas preguntas porque están anudadas ineludiblemente a los procesos y a las condiciones en las que se van dando los procesos de subjetivación contemporánea. Así que desde ese lugar, creo que me voy perdiendo con las placas. A ver, ¿pasar? Sí. Y ahora le voy a pasar a mi compañera la distribución que hemos hecho para compartir las placas. Pero digo, desde ese lugar nos interesaba ir estableciendo este diálogo que por supuesto requiere de un esfuerzo teórico. Ahí vamos a trabajar y ustedes ya tuvieron también la posibilidad de escuchar y de leer a Saúl Carr, que para nosotras es otro autor que seguimos mucho en esto de la reivindicación del trabajo teórico, digo, la posibilidad de pensar con qué categorías pensamos lo que hacemos y cómo poder problematizarlo y hacerlo del mejor modo posible. Así que bueno, desde ese lugar pasamos ahora a compartir un poquito esta tercera placa que va a ir desagregando algunos de los contenidos que les anticipamos en el encuentro. Bueno. Ahora empezamos con las próximas, empiezan las peleas, empieza como la tensión, empezamos a decir algunas cosas inadecuadas para... Mi cara se transforma, entonces ustedes que me conocen... Sí, igual marco un poquito. No, tranquila.
Bueno, sí, quiero decir una cosa que nos habíamos olvidado en las múltiples presentaciones. Es una reunión de amigas, perdón, pero les queremos decir una cosa porque para mí es un orgullo muy grande que él y yo, con otras compañeras, pero fuertemente él y yo, escribimos el proyecto de profesorado en trabajo social, que fue una apuesta a que también la universidad pública proponga una formación que habilite a la titularización, pero fue solo y especialmente pensada para que nuestras compañeras y compañeros trabajadores sociales tengan la posibilidad de hacer un tramo pedagógico no tan atado a veces a ofertas privadas y sobre todo pensado desde el trabajo social, tanto para... ¡Ay, mira quién está allá! Acabo de descubrirla. Nuestra presidenta, que no es Cristina, que es la Ruque, pensada para desde el trabajo social. ¿Y qué significa ejercer la tarea docente? Como docente de algunas asignaturas que nos habilita el nomenclador, pero también un poco el trabajo de hoy. ¿Qué significa hacer tarea docente desde trabajo social en los equipos y en las distintas estructuras? Así que nos habíamos olvidado, pero eso lo escribimos juntas, lo consensuamos después con varios compañeros. Eli lo dirigí yo al principio, lo dirigió Eli después, y es una oferta pública que tiene algunas dificultades, porque algunas cosas hicimos mal cuando lo escribimos. Tiene algunas, nosotros no, el ministerio. Tiene algunas dificultades para que ingresen graduados de otras universidades, pero ya lo arreglaremos. Bueno, entonces, en esa escritura y en muchas otras conversaciones, sí tuvimos algunas discusiones y entonces se le va a transformar la cara a Eli. Pero también a nosotros nos interesa decir esto, que un poco lo dijo Vero, y es: estos son momentos donde uno abre para desordenar, para interpelar, para interrogar, y no quiere decir que no haya posibilidades de restaurar algunas de las cosas que veníamos pensando, pero en todo caso, como dice también Castoriadis, la elucidación supone eso, interrogarnos respecto de las cosas, quizás para hacerlas con mucho más convencimiento. Pero entonces voy a decir el punto de partida y de pelea, que es que para pensar los roles y la especificidad hay que partir por interrogar los discursos prescriptivos, hay que partir por interrogar el supuesto de que la nominación de una especificidad, de unas tareas propias, comillas, en un puesto de trabajo, hacerlo de antemano va a ser eficiente en las prácticas cotidianas. Yo sé que estamos reescribiendo una, ¿cómo es? Resolución, una disposición, estamos reescribiendo una disposición. Sé que en esa reescritura hay algo de nuestras discusiones que está siendo permeado, porque estamos hablando menos de rol y un poco más de puestos de trabajo, pero el trabajo de hoy es desarmar o problematizar o cuestionar que esa herramienta nos garantice la eficiencia de la interdisciplina y nos garantice que eso que está escrito va a ser cumplido per se en las situaciones de la práctica. Para eso nosotros nos vamos a valer un poquito de estos 3 puntos ahí que planteamos en principio, que tiene que ver el primero con la discusión sobre la segmentación positivista de lo social, el segundo con pensar las profesiones desde una doble perspectiva, y el tercero con incorporar un poquito la discusión respecto de la condición transdisciplinar de los problemas. Entonces, para partir, nosotros decimos esto: los problemas son constitutivamente complejos, ya lo dijimos, y diría Saúl Carr, si nosotros lo retomamos, lo social es transdisciplinar. ¿Qué quiere decir que lo social es transdisciplinar? Que los problemas y las situaciones sociales no son prefijadas por disciplina, sino que son prefijadas por la propia dinámica de la vida social. Es decir, cuando a las personas se nos ocurre tener problemas, no programamos esos problemas, en primer lugar, pero básicamente no los programamos disciplinarmente. O sea, nosotros no nos proponemos tener un problema psicológico
o sociológico o económico. Los problemas suponen una anterioridad, podríamos decir una palabra un poco difícil, ontológica a las disciplinas. ¿Qué quiere decir? El ser de los problemas escapa a cualquier organización disciplinar. Por eso nosotros ahí lo que planteamos es que las disciplinas provienen de una segmentación positivista de la realidad. Es decir, en un momento brutal, genial para la humanidad, que fue el proyecto moderno, bueno, con todos los defectos que ahora le estamos viendo, pero que en ese momento fue la disputa con el mundo religioso del medioevo, etcétera, etcétera. Lo que aparece en esa centralidad del hombre sobre la naturaleza, bueno, con todas las críticas que ahora le hacemos, que es el hombre blanco, europeo, propietario, varón, etcétera, lo que aparece es como la posibilidad de pensar lo social como un objeto. Hasta ese momento, lo social, a nosotros esto nos parece muy normal, pero no es tan normal que lo social sea un objeto de indagación. Claramente, para muchas épocas históricas, especialmente el medioevo y anteriormente, pero también para algunos lugares geográficos, para algunas formas de pensamiento, lo social es fatalidad. Digo, cuando aparecen tantos discursos naturalizados de el pobre es pobre porque quiere, es lo social leído desde la fatalidad, desde el pensamiento mágico, que si uno pone empeño las cosas salen para adelante, y esto tiene un contenido político muy significativo, pero entonces es necesario volver a reconocer que lo social es y puede ser un objeto de indagación, un objeto de conocimiento y por lo tanto un objeto de intervención. Nosotros lo pensamos más habitualmente como objeto de intervención, pero solo es posible pensar que nosotros, o sea, solo es habilitante que exista la intervención si es que existe esta potestad de conocer lo social, de conocerlo como algo objetivo, científico, etcétera, etcétera. El problema es que a la misma vez que se descubrió esto, se instala fuertemente el positivismo y dice, pero para conocer las cosas bien hay que especializarse, ¿no? Entonces, el mismo proceso que, como todos los procesos sociales, contradictoriamente produce esta posibilidad de que nosotros digamos que un niño sea violentado física o sexualmente no es un hecho natural, no es una condición de la crianza, no es una forma de educarlo, sino que es una vulneración en sus derechos a la integridad física, etcétera, es porque objetivamos a alguien, o sea, a nosotros nos llega a la escuela un niño con un golpe o un niño con un relato. Que nosotros podamos eso, construirlo como algo para intervenir, supone que reconozcamos la falsa naturalidad o la no naturalidad de esa situación. Pero bueno, como decía, contradictoriamente, al mismo tiempo que eso se convierte en una gran posibilidad para desnaturalizar los problemas, se monta sobre una estructura disciplinaria, segmentadora, parcializadora. Es decir, que empezamos a suponer que hay problemas médicos, psicológicos, sociales, etcétera, etcétera, y después eso nos abre mucha complicación en lo cotidiano, porque los problemas, como dice Alicia Stolkiner, son indisciplinados, y por eso hace falta la interdisciplina, porque los problemas no se comportan tan prolijamente como venir y decir, frente a este problema vos ocupate este cachito, vos de este cachito, vos de este cachito. Sin embargo, esta segmentación positivista desea, supone, imagina lugares definitivos y lugares parcializados, como si la realidad fuera una especie de pizza en la cual cada cual se puede quedar con una porción y que eso satisface a todos. Me olvido que están grabando y hago ejemplos incorrectos. De ahí, nosotros desde ese punto de mirada tomamos la segunda discusión que queremos incorporar, que es esta discusión respecto de cómo pensar desde la sociología de las profesiones la cuestión de los roles y de las incumbencias. Ella lo va a atencionar con la sociología del trabajo, pero no es algo que yo sepa, así que cuando tengas el micrófono lo explicas. ¿Hasta acá? Bueno, quiero decir, vamos medio rápido y saltando, pero queremos ir abriendo y incorporando.
entonces, la posibilidad de pensar lo social como objeto de intervención, como objeto de comprensión, como fenómenos no naturales, viene en paquete con el positivismo y la segmentación de lo social. Desde esa misma lógica, nosotros podemos pensar las profesiones, las prácticas, desde dos grandes perspectivas, ahí están nombradas, una perspectiva funcionalista de las profesiones, que supondría lo siguiente más o menos, lo digo un poco bruto y un poco rápido. Está asociado a la idea de vocación, está asociado a esta idea de una especie de llamado, respecto de lo cual habría cosas prefijadas por hacer y donde hay un componente muy importante en este llamado y en esta mirada funcionalista. Cada uno se ocupa de algo y si todos nos ocupamos de ese algo prolijamente, las cosas salen bien. Ese es el presupuesto funcionalista en términos de las profesiones, que también lo es en términos de la lectura de lo social, ¿no? Desde el funcionalismo. Esta mirada supone, como decíamos, roles prefijados de antemano, que si cada quien los cumple prolijamente, eso está resuelto y tiene un problema desde nuestro punto de vista, varios problemas, pero un problema muy importante. El problema es en qué medida esa disposición se convierte en una especie de Biblia, en una especie de texto sagrado, respecto del cual queremos andar por la vida haciendo que los problemas cumplan con las condiciones para que la disposición se adapte a ellos. Entonces, pensar las profesiones desde la perspectiva funcionalista implica la presencia de un gran otro, podríamos decir, o sea, de un otro que viene y que además en un punto nos oprime, pero en un punto también nos libera. Entonces, si la disposición dice que yo tengo que hacer tal cosa, ando por la vida a veces despreocupada de crear, construir, disputar, porque me ubico en esto. Que en general ese problema son las inspectoras, como yo tampoco nunca fui inspectora, vamos a pelearlas acá. Las trabajadoras sociales y los equipos somos más creativas, pero no, quiero decir, ahí es muy importante pensar la disposición en términos no de textos sagrados, sino de orientaciones, lineamientos, pisos y no techos, etc. Bueno, exactamente lo mismo con la guía, lo mismo con, bueno, veníamos discutiendo un poco, de hecho la guía siempre se llamó guía y Eliana peleó fuertemente a Magdalena Ruiz Guiñazú, que en paz descanse, cuando le decía protocolo, manual de intervención. Pero fíjense además, bueno, nos vamos a ir lejos y que me lo van a borrar los chicos, gracias. No, quiero decir esto, fíjense también como las marcas de ese positivismo y de la vuelta biologicista sobre la mirada de lo social post-pandemia, bueno, que quizás en un principio fue necesaria para que sobrevivamos y etcétera, pero como se nos colaron los protocolos por todos lados y ahora todo el mundo habla de la palabra protocolo como si supiera de qué está hablando, y entonces ahí hay un problema y que siempre la guía quiso escapar a eso y quiere seguir escapando y ahí es absolutamente, por supuesto, pertinente lo que dice Eli, porque del mismo modo que no vamos a resolver los roles con la disposición, no vamos a resolver los problemas con la guía, porque los problemas los tenemos que resolver los profesionales, que para eso vamos a la universidad o al instituto o a donde sea, 5, 4 años, 32 de experiencia y que nos forjamos. Y como decía una profesora mía del magisterio, porque soy maestra y trabajé muchos años de maestra, no de trabajadora social, ojo con la experiencia, porque a veces es un año de experiencia, los 20 años de experiencia a veces son un año de experiencia y 19 de repetirla. Entonces, la experiencia es experiencia en la medida en que acumula, recrea. Bueno, me fui a cualquier lado para volver ahora, pero quiero decir esto, que quiero retomar esto de todo lo que esté escrito previamente, orienta, ayuda, pone piso, pero no resuelve la pelea entre la OS y la OE nunca. Malas noticias, nunca la va a resolver.
No se lo pidamos, no le pidamos cosas que no se pueden hacer, a las disposiciones, a la guía de orientación. Una segunda perspectiva que plantea la sociología de las profesiones podría estar nominada como perspectiva conflictivista, o básicamente recordar que las profesiones son prácticas sociales, y las prácticas sociales son prácticas en disputa todo el tiempo. Es decir, más allá de lo que esté escrito en las disposiciones, cada mañana en nuestro equipo de orientación, en nuestro grupo de inspección, en el nivel central o en el equipo del servicio solar, porque esto además no es un problema solo de nosotros, es de cada uno de los equipos con los que después interactuamos. Se disputan territorios, poderes y saberes. Cuando le ponemos este título, como decía Vero, queremos pensar cómo esa disputa de saberes amplía o restringe márgenes de acción. Entonces, pensar las profesiones desde una perspectiva conflictivista, como dice ahí, supone reconocer la posibilidad de que haya una autonomía relativa, un concepto que casi todas alguna vez hemos leído en nuestros procesos de formación, que quiere decir, no yo hago lo que quiero y soy una capa haciendo lo que quiero, sino en estas condiciones, en el marco del sistema educativo, en el marco de una escuela primaria, de una escuela secundaria, de lo que sea, con este equipo que tengo, con esta directora que tengo, produzco mi propia práctica de una manera reflexiva. Es decir, ya que estábamos hoy con las metáforas del fútbol, paro la pelota y levanto la vista, y eso en general mete más goles que cuando uno sigue como derechito, ¿no? Porque si uno puede mirar dónde está la posición del defensor, y no estoy diciendo el defensor de menores, estoy diciendo la metáfora de un partido. Cuando uno ve cómo juega el servicio local, puede ver si le tira la pelota o si la esquiva. Cuando uno ve cómo, todos jugamos, como dice Bourdieu, todos jugamos. Y las profesiones conquistamos posibilidades si reconocemos ese juego y lo hacemos más deliberado, no nos dejamos llevar por el resto de los juegos. Entonces, en esa recuperación de las perspectivas funcionalistas y conflictivistas, recuperar también cómo el trabajo social en los últimos años, pero no solo en los últimos años, trabaja la construcción de una identidad que va a plasmarse después en los puestos de trabajo. Ahí hay algo que se juega siempre en dialéctica, que tiene que ver con el lugar de trabajo, que en nuestro caso es el sistema educativo, los equipos de orientación escolar, y la profesión que uno porta. Ese juego se da todo el tiempo en las instituciones de salud, en las instituciones. Ahora, ¿qué vamos a hacer las y los trabajadores sociales en las escuelas si no es producir aprendizaje, construir condiciones para facilitar la trayectoria? ¿Qué es lo que hace una trabajadora social en un hospital si no es garantizar procesos que promuevan la salud? Bueno, esto es lo que tenemos que hacer, pero reconociendo que hay una identidad que hemos ido forjando y que todas las identidades no las construimos endogámicamente nosotras, trabajadoras sociales, con lo que nos gustaría, sino que esa identidad se construye en un juego dialéctico entre ciertas condiciones objetivas, ciertas demandas sociales y las respuestas del colectivo profesional. ¿Qué quiero decir con esto? Objetivamente, muchas directoras de escuelas, muchas directoras de hospitales van a pedirnos al trabajo social lo que la significación social del trabajo social supone, pide. ¿Qué hacemos en las películas de trabajadoras sociales? Sacamos pibes. Bueno, las directoras de escuela quieren, como nos pasaba cuando nos recibimos nosotros, todas ustedes son muy jóvenes, pero cuando nos recibimos nosotros sacábamos piojos de los pibes, las trabajadoras sociales sacábamos piojos. Ella, como era no más se negaba, no sé si sacábamos, pero quiero decir, bueno, la directora va a pedir que vayas a hacer un domicilio y a retar a los padres de los pibes que no vienen a la escuela. Bueno, eso nos va a pedir la directora. Problema de la directora y de nosotros también. ¿Qué hacemos con ese pedido? Pero quiero decir, el trabajo social no es el trabajo social porque yo soy trabajadora social y ando diciendo lo que es el trabajo social. Es lo que el sentido social produce y lo que nosotros
dialécticamente disputamos de ese sentido social. Entonces ahí poder pensar un poquito que las incumbencias de cualquier profesión, pero para nosotros, para pensar el trabajo social, son la resultante histórica de la correlación de fuerzas al interior del propio campo, pero también en la disputa con los otros campos. Cada vez, acá me voy a poner un poquito peleadora y pasemos hacia avanzamos, cada vez que una trabajadora social se achica un poco, hay una orientadora educativa que se agranda un poco. Entonces, ahí es así, chicos, es así. Bueno, todos lo vivimos, no estoy diciendo nada que sea tan original, ¿no? O sea, no estamos descubriendo ninguna cosa. Pasamos a la próxima. Es muy difícil. Bueno, entonces ahí nosotros produjimos un texto con Vero, con otras compañeras, con Laura Sucherín, una compañera del Hospital de Niños, con Clara Weber, donde lo que hicimos fue mirar 2 o 3 cosas. Trabajamos con equipos interdisciplinarios de distintas instituciones, pero también leímos muchas ponencias a congresos de trabajadoras sociales donde decían el rol del trabajo social respecto de la tuberculosis, el rol del trabajo social. Entonces empezamos a ver qué es lo que decíamos nosotros mismos cuando pensábamos en el rol. Ahí hay un primer cuestionamiento como más teórico a la propia idea del rol, muy coherente con la perspectiva funcionalista, es decir, esta idea de que hay posibilidad de prefijar ciertas tareas, desempeños. ¿Por qué? Bueno, primero porque viene de la sociología funcionalista. Nosotros en todos nuestros documentos hablamos de perspectiva constructivista, hablamos de perspectiva conflictivista, se nos hace un poco de merengue, pero sobre todo porque siempre el rol viene asociado a un deber ser, de nuevo, dicho por alguien que no sabemos quién es, ¿no? Entonces, el rol del trabajo social en educación es, ¿y de dónde, quién lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿En qué momento histórico? ¿Sirve para toda la provincia? ¿Sirve para todos los niveles? ¿Sirve para...? Bueno, si no, nos vamos a volver locas escribiendo el rol de la trabajadora social en la educación inicial, el rol en la educación inicial urbana, en la educación inicial periurbana. Vamos a tener que hacer un libro de roles. Bueno, ahí es donde empieza a aparecer como cierta ineficiencia del uso de la construcción de rol, pero básicamente por lo que leímos en esos trabajos y por lo que supone la definición de rol, hay un problema más importante, y es que los roles escritos van siempre sobre los instituidos. Y los instituidos ya los conocemos y los tenemos naturalizados, y entonces de nuevo nos quedamos atrapados en ese deber ser, y eso que ya está dicho que hay que hacer, no se sabe muy bien por qué ni cómo, y eso limita las posibilidades en esa disputa. Entonces, si nosotros nos quedamos agazapados en una especie de resistencia o en una especie de repliegue para asegurarnos que lo que nos toca hacer lo hagamos bien, estamos cotidianamente renunciando y resignando a hacer cosas bastante mejor. Entonces, ahí esta idea del rol, punteando para no olvidarme ninguna de las cuestiones, poder pensar cómo hay la idea de rol supone un recorrido relativamente lineal, un recorrido ideal. Bueno, además hay una expectativa en el rol que nunca la cumplimos bien, porque si hay que hacer todo eso, bueno, entonces pensar ese lugar de rol como un lugar que al ser ideal supone una clausura, supone la imposibilidad de habilitar otras prácticas, y que nos quedamos atrapados en una cosa un poco maniquea de lo que está bien o lo que está mal, lo que está habilitado y lo que está prohibido, ¿no? Y en lugar de pensar que a veces, otra vez se va a enojar Liliana, pero no es su culpa, la transgresión forma parte también de las prácticas sociales, ¿no? Muchas veces nosotros leemos esto, sobre todo respecto de no estoy diciendo transgresión, hacer cosas ilegales, transgredir instituidos, no estoy diciendo hacer cosas ilegales. Como dicen esto, entre la legalidad y la ilegalidad siempre hay un huequito para pensar.
A veces bastante grande, y a veces lo que hay que hacer es hacer la grieta. Yo cuando estudiaba había un texto de Faleiro que se usaba mucho, que hablaba de la brecha, la brechología del trabajo social, ¿no? Hay que meterse por la brecha. Y el tipo dice, no hay que meterse por la brecha, hay que fabricar la brecha en las instituciones, hay que construirla. Bueno, entonces transgredir, no estoy diciendo que lleven sustancias ilegales a las escuelas, pero que muchas veces nosotros valoramos esto en los pibes, sobre todo en la secundaria. Muchas veces valoramos que sean capaces de producir cierta disrupción que es creativa, bueno, ahí también entonces. Pensar en una práctica profesional relativamente autónoma, ahí es importante que, por la síntesis de la gráfica, no se supone que es o rol o práctica autónoma, sino que problematizar un poco el rol y pensar un poco la práctica autónoma, ¿no? Quedó un poquito así como en paralelo, pero no es así. Supone una cosa tan simple y básica, otra cosa que no tiene nada de descubrimiento, que es preguntarnos por el por qué y por el cómo y para el para qué de nuestras prácticas. Y entender que el rol, el desempeño, supone siempre una creación estratégica situacional. Como dice Kars, además, para las trabajadoras y los trabajadores sociales, dejar de denostar esta ambigüedad de nuestra profesión, pensar la ambigüedad como potencia. Él dice, a veces se nos dice a los trabajadores sociales que somos métome en todo. Y bueno, capaz que este métome en todo justamente ofrece a veces unir lo que las ciencias sociales separan. Que el trabajo social en esta formación interdisciplinaria, en este social que es indefinible por momentos, hace a ese sustrato, a ese piso que lee de una manera un poco más transversal, un poco más articulada, un poco menos segmentada, justamente porque nuestras intervenciones, nuestras incumbencias a veces son un poco difusas. Y eso invitamos nosotras a que dejemos de pensarlo siempre como debilidad y pensémoslo como potencia, porque podemos hacer varias cosas. Después no hay que convertirse ni en parapsicóloga ni en parapedagoga, eso no está bien y daña a las personas, daña a las instituciones. Pero si lo social es difuso, porque lo social es transdisciplinar, porque no soporta la división de las profesiones, de las disciplinas, a lo mejor es el trabajo social en parte quien puede traer a construir ese suelo, ese entrelazamiento entre las distintas miradas. Quedaba otra placa más de interdisciplina, pero como son las 11 voy a pasarlas rapidísimo para decir que la interdisciplina no es la solución a todos los males, que la interdisciplina muchas veces se asienta sobre un supuesto de que si hacemos o nos rejuntamos entre todos, lo resolvemos, para decir dos o tres cosas. La primera, muy rapidito porque así no nos gastamos todo el tiempo. La primera es que nosotros nos las pasamos hablando de interdisciplina, pero tenemos condiciones sumamente adversas para hacer la interdisciplina que no son excusas para decir no podemos, sino que hay que traerlas a la escena para no fantasear con que nos encontramos y sale todo fantástico. Nosotros identificamos como tres grandes, puede haber un millón más, pero como tres grandes dificultades. La primera son nuestros propios trayectos formativos. Nosotros leemos sobre interdisciplina en la formación, pero no hacemos nunca interdisciplina en la formación. No hay modo de que, sobre todo en la universidad, las cátedras dialoguemos, cada cual con su quinta, su discurso. Es más, a veces hasta nos repetimos. Entonces es un problema. Imagínense los equipos de los servicios horarios con los abogados, peor, ¿no? ¿Qué abogade alguna vez solo imaginó? Bueno, pero esto, nosotros tenemos formación teórica en interdisciplina, pero no tenemos formación práctica, formación de producir interdisciplina en la formación de grado por lo menos. Entonces, una condición de partida que hay que saber que cuando llegamos hay que trabajar sobre esto, porque no lo sabemos hacer. La segunda condición son las condiciones de trabajo. Si bien los puestos de trabajo de los equipos de orientación de los EOE son mucho
mucho más estables que muchísimos otros equipos interdisciplinarios, también sabemos que hay interinatos y que hacer interdisciplina supone consolidar ciertos lazos, ciertos vínculos, no amorosos, no amistosos, quizás sí afectuosos, pero profesionales. Hay que poder entender a ese otro, no solo la disciplina del otro compañero, sino también a esa compañera, a ese compañero, sus tiempos, sus modos de hacer, sus modos de decir. Y una tercera dificultad que nosotros marcamos como condición objetiva adversa es el reconocimiento de las hegemonías históricamente construidas. Las y los trabajadores sociales que trabajamos en infancia sabemos que los abogados mandan, en general son varones, no saben nada de derecho de familia, son los primeros trabajos que tienen hasta que consiguen uno mejor, pero tienen hegemonía y entonces hay que disputarlo. Al interior del hacer pedagógico, muchas veces los OBE tienen una hegemonía construida porque son del propio campo y ahí hay que disputarlo. Entonces la interdisciplina no como una cosa mágica, no como una solución, sino como una apuesta epistemológica y política, por esto de la disputa de saberes, que entrama saberes, pero también entrama poderes, y que debe, o estaría bueno, suena así como muy normativo, estaría bueno que reconozcamos como punto de partida para pensar prácticas interdisciplinarias esa condición transdisciplinar de los problemas. Bueno, nos sentamos a pensar este problema porque antes que nosotros ya no era disciplinario, entonces no lo repartamos nosotros, aunque la práctica intente repartirlo. Y finalmente, pensar que la interdisciplina supone el trabajo en equipos, y el trabajo en equipos, de nuevo con un irrenunciable de la modalidad que es la condición conflictiva de lo social, es conflicto. Trabajar en equipo no es ese sueño americano de somos el mismo equipo y vamos todos para el mismo lado. No, somos profesiones, somos perspectivas, somos sujetas históricas con nuestras historias personales de militancia, de comprensión, que nos sentamos a trabajar con otra y otro compañero que le pasa exactamente lo mismo, que tiene su saber, su historia, su militancia, su mirada sobre el mundo, sobre la educación, sobre la infancia, y que entonces producir interdisciplina supone trabajar y transitar estos desacuerdos, tolerarlos, fructificarlos, hacerlos no destructivos sino productivos. Cuando nos ocupamos mucho de pelear con los compañeros, nos desgastamos nosotros y no producimos nada. Trabajemos con los problemas, pensemos cómo construir eso, y le paso a Vero que nos falta trabajar un tema más. Bien, a ver si... Ahí nos pone la siguiente... sí. Rapidísimo. Bueno, complementando entonces a la siguiente, un poquito con esto que traía Pilar como desafío para les orientadores sociales en relación al trabajo en los equipos de orientación, y tal como nos invitaba la jornada, esta idea tan potente del puesto de trabajo, con lo que yo reponía recién que está bueno poder comprenderla también desde algunas discusiones de la sociología del trabajo. Ahí también un poco sumando a lo que traía Pilar en relación a cómo la sociología de las profesiones piensa esta estructuración de las profesiones con un fuerte anudamiento a la segmentación de lo social. También Pilar ahí nombraba los aportes de Bourdieu, que me parece que son bien interesantes para poder pensar más en la lógica de campo, ¿no? Digo, como un espacio social delimitado a partir de una correlación de fuerzas donde la construcción de esos campos está fuertemente anudada a la potencia subjetiva de los agentes con capacidad de agencia para poder construirlo, pero bueno, esa capacidad de agencia está permanentemente puesta en juego y uno puede pensar ahí cuáles son las lógicas propias del campo educativo, y dentro de esas lógicas del campo educativo qué trabajo social tiene para aportar y para aprender en ese doble movimiento, ¿no? Y en esta invitación, digo, a poder pensar
el puesto de trabajo traigo también de una larga trayectoria de experiencia construida en el marco del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires, donde también transité algunos cuantos años. Esta fuerte disputa por el reconocimiento como trabajadores y trabajadoras de la educación, ¿no? Ahí también hay una tensión para recorrer entre, desde los dispositivos o desde las organizaciones gremiales está bastante transitado. Seguramente si algunas de ustedes o todos están agremiados, esta discusión la habrán transitado en algún momento. Pero no está tan saldada, digamos, ¿no? Porque ahí hay una disputa todavía de sentidos en esto de si nos pensamos como profesionales, somos el equipo de orientación y nos diferenciamos de la maestra, de la profesora, digamos, y qué implica reconocernos como trabajadores y trabajadoras de la educación, ¿no? Me parece que poder pensar el puesto de trabajo está fuertemente anudado a esta identidad de trabajadores y trabajadoras de la educación, que por supuesto se retroalimenta de los saberes disciplinares, ¿sí? No es que una cosa niegue a la otra, sino que le suma complejidad, porque poder pensar el puesto de trabajo implica necesariamente reflexionar acerca de qué trabajo hacemos los orientadores sociales en el marco de los equipos, en el marco de las instituciones educativas y fundamentalmente en el marco del Estado. Entonces me parece que desde ahí es interesante poder recuperar el anudamiento del lugar o del puesto de trabajo como un proyecto político-pedagógico, digamos. No podemos definir nuestro puesto de trabajo en esta clave de lectura crítica o de lectura sociológica crítica que proponemos, escindida del proyecto de escuela o del proyecto político-pedagógico al que apostamos, digamos, ¿no? Ahí, interesa volver a situar fuertemente, y por supuesto que también está la dimensión ética atravesando esa definición o esa construcción, digamos, que no es que está definida de antemano. Todo esto efectivamente abona también a poner en tensión la idea de rol o la idea de especificidad, que también es algo, más bien nosotras tendemos a coincidir con aquellos desarrollos que sostienen que el trabajo social, pero no solo el trabajo social, también lo podemos pensar para la psicología, la pedagogía, ¿sí? Se inscribe como una práctica especializada en la división social, técnica y sexual, agregamos, del trabajo, ¿sí? Entonces ya ahí hay como un desplazamiento de poder pensarnos desde la especificidad. Esto que traía Pilar, hay un trabajo social en el nivel inicial, hay un trabajo social en salud, hay un trabajo social en justicia, en educación, ¿sí? O la idea de modelos de intervención o modelos de... Bueno, nos desplazamos de todo esto pensando justamente que tal especificidad no puede ser sostenida desde un posicionamiento crítico. En tal caso, sí, una práctica especializada que dispone de un conjunto de recursos teóricos, metodológicos, políticos e instrumentales para poder desplegar del mejor modo una práctica social especializada, y que en tanto práctica social especializada está fuertemente atravesada por las lógicas de poder que regulan y que dinamizan la vida social general y que se juega de modo particular en los escenarios institucionales donde desplegamos nuestras intervenciones. Y de ahí me parece importante poder reponer también esto que está puesto allí en la placa, de cómo pensar la escuela pública como un territorio particular de filiación a la cultura. Seguramente en el recorrido de las próximas jornadas de formación, y además sé que en la propia dinámica de la modalidad ustedes tienen muchas discusiones y lecturas en relación a pensar la escuela como espacio de filiación y a pensar las lógicas más propias de la cultura, pero me parece interesante poder reafirmarlo porque es desde ahí desde donde podemos pensarnos como sujetos de nuestro trabajo, ¿no? O podemos habilitar algunas respuestas siempre provisorias a esta pregunta que está compartida en la placa también en relación a de qué están hechas nuestras prácticas, de qué está hecho nuestro trabajo, a qué dilemas nos enfrentamos a la hora de generar intervenciones frente a problemas que no se reducen a la mirada disciplinar en función de
todo esto que traía Pilar, que no se reducen a un registro único o unívoco, ¿sí? Nosotras intervenimos frente a una situación de interrupción o de dificultad de una trayectoria educativa de un niño, niña, niñe, y eso seguramente tiene un componente de atravesamiento vinculado a lo socioeconómico, un componente de atravesamiento vinculado a alguna cuestión de salud o de vivienda, digamos, es como difícil decir, bueno, me concentro en mirar esto y hago 2 o 3 estrategias de apoyo para esta problemática puntual sin mirar todo el entorno. Pero también de ahí decimos que esta inscripción del trabajo social como práctica especializada tiene que ver justamente con eso. Los contextos nunca operan como un telón de fondo, sino que son constitutivos y constituyentes de la práctica profesional, ¿sí? También pensaba, tanto desde CAS como desde Marita Yamamoto, que es una colega de Brasil, la importancia de poder referenciar cómo construir el puesto de trabajo, entendiendo que hay un trabajo para hacer y que en ese trabajo por hacer o que hacemos cotidianamente se despliega un proceso de trabajo, ¿no? Que está conformado por estos 4 componentes que estos 2 autores, la autora y el autor, nos invitan a poder pensar: la materia prima, la fuerza de trabajo, los medios de trabajo y el producto, ¿sí? ¿Cuál sería o cómo poder dar forma a cuál es la materia prima que en el trabajo, en el ámbito educativo, los orientadores sociales necesitamos poder identificar para intervenir sobre esa materia prima, ¿sí? ¿Cuáles son los problemas en los que intervenimos cotidianamente o que se nos demanda intervenir? A veces no son, vamos viendo también cómo en el desarrollo del pensamiento hay veces que nos demandan intervenciones sobre problemas que no están definidos a priori, ¿sí? Esto también lo trabaja ampliamente CARS, ¿sí? Como la propia intervención forma parte o nuestras disputas y nuestros capitales en juego forman parte de la construcción de los problemas a la misma vez que vamos construyendo las intervenciones. De ahí también el nivel de dificultades con el que muchas veces nos enfrentamos o ese carácter dilemático de la práctica profesional, de la práctica social especializada en el marco del puesto de trabajo. Digo, cuando pensar la fuerza del trabajo, también cuánto hemos aprendido de las lógicas propias del campo educativo, por ejemplo, porque si bien decimos no hay un trabajo social para educación, un trabajo social para salud, sí hay lógicas propias de cada campo que es necesario poder conocerlas. Algo de eso estamos haciendo acá. ¿Cómo ponemos en diálogo el saber disciplinar de una formación académica con las lógicas de este campo de intervención, que tiene un conjunto de particularidades que se diferencian de las intervenciones que podríamos realizar en otros campos de intervención, ¿sí? Y también un conjunto de problemas específicos que se dan en el campo educativo que tienen una particularidad diferente de un conjunto de problemas que podríamos encontrar en otros ámbitos de inserción socioocupacional. Y de acá digo el anudamiento también a esta invitación a problematizar. También nosotras a veces volvemos sobre algunos temas, van a trabajar próximamente con Susana Casaniga, que ella siempre dice, no es, o sea, volver sobre algunos términos no es un mero acto de repetición, sino una insistencia militante por ver de qué manera podemos afianzar la apropiación en un sentido crítico que hacemos de algunos términos, ¿no? Uno lo puede pensar con el término problematizar, lo puede pensar con los atravesamientos de la perspectiva de derechos, de la perspectiva de género, bueno, hay como muchas palabras que se instalan y que reproducimos y nos valemos de ellas cotidianamente, pero que a veces no están debidamente o todo lo suficientemente problematizadas en términos de la potencialidad de lo que la utilización de esa palabra o de esa noción nos posibilita para enriquecer nuestras prácticas. Digo, ¿no? Creo que con el término problematización sucede algo de esto y ahí les agregamos como un punteo muy esquemático en relación a, bueno, qué implica poder problematizar
nuestras prácticas. Por un lado, poder situarlas y construirlas como objeto de reflexión. Algo de esto también traía Pilar cuando decíamos lo social no siempre a lo largo de la historia fue objeto de indagación. Hubo un momento en esa historia larga que se inscribe, digamos, como historia corta, donde ese social devino objeto de conocimiento y la ciencia, el conocimiento científico, el conocimiento de las ciencias sociales adquiere relevancia. De ahí que es importante entonces, frente a las intervenciones en el espacio educativo, poder ubicar que las problemáticas con las que trabajamos o esa materia prima en términos de Hartz o en términos de Yamamoto es objeto de reflexión respecto de la cual poder nosotros hacernos preguntas en relación a qué queremos producir sobre esa materia prima. Ustedes van a ver que también a lo largo del proceso de trabajo podemos producir un conjunto de intervenciones que refuercen lo instituido, como decía Pilar, ¿sí? O sea, digo, un problema, digo enunciaciones un poco más tradicionales, ustedes me van a corregir con las enunciaciones más modernas porque hace tiempo que no estoy como orientadora social en los equipos, pero digo, tradicionalmente, capaz eso ya no ocurre más y estaríamos contentas, pero te pedían la intervención en una situación de deserción escolar, por ejemplo. Bueno, hay ¿qué sujeto? Hay sujetos, si yo nombro la deserción escolar o el pibe que deserta, le estoy cargando bastante la responsabilidad a esa persona, a ese grupo familiar. O suena igual decir intervenir en la deserción escolar que decir intervenir para fortalecer trayectorias educativas escolares. Bueno, ahí con las construcciones que cada campo va haciendo en cada momento. Pensar la familia solo en esa clave problemática o pensarla como una institución corresponsable o en un marco de reciprocidad a la hora de acompañar la sostenibilidad de las trayectorias escolares. Digo, me parece que hay también este trabajo y esta vuelta sobre los términos, las nociones, pudiendo tener absoluta claridad de que el modo de nombrar asigna lugares en la vida social. El modo de nombrar también habilita o cuestiona las asimetrías, reproduce las desigualdades en plural, ¿no? Nos parece que, bueno, desde esa invitación también, cuando decimos problematizar nuestras prácticas, decimos en principio poder ubicar que esta problemática se constituye en objeto de reflexión y que a la misma vez que reflexionamos sobre la problemática estamos revisando nuestra propia construcción metodológica y teórica para abordarla. Por otro lado, el proceso de reflexión, es decir, problematizar no se hace de cualquier manera, nos llevaría a otras jornadas, solo vamos pincelando cosas, pero hay un modo de construir, hay una construcción metodológica para problematizar, digamos, ¿no? Y por último, pero digo que están todo el tiempo de manera interdependiente y muy presentes estos tres puntos. No es que hay una cosa primero y otra después, como en línea evolucionista, sino que se van dando a la misma vez, y eso también tiene que ver con la complejidad creciente de las intervenciones. Esta disposición a problematizar, a reflexionar, a habilitar las preguntas y a reconocer también que no todo puede ser conocido y no todo puede ser abordado, no desde un lugar complaciente o de justificación, sino desde un lugar de movilizar nuestra interrogación, que eso que no sabemos nos interpele para poder ver cómo conocerlo, para poder ver cómo acompañar del mejor modo esos abordajes, pero eso supone un posicionamiento subjetivo de estar dispuestas a. De ahí también la importancia del trabajo interdisciplinario, que como bien traía Pilar, no se produce solo al momento de la conformación de los equipos, que por supuesto se requiere de partida, tiene que haber una conformación interdisciplinaria de un equipo para que haya interdisciplina, pero no alcanza con eso, tampoco con tener el problema y ver qué pedacito aporta cada quien, digamos. Hay como un paso anterior, ahí trabaja mucho esto, bueno, un autor que nosotros hemos trabajado varios años, que es Rolando García, pero como esa construcción interdisciplinaria es una proposición epistemológica y metodológica a la misma vez. Tenemos que primero también construir la lente para mirar interdisciplinariamente los conocimientos y los problemas para de ahí estar pensando las intervenciones. Y cómo de esa manera debo buscar también
proximidades entre lo que pensamos y lo que actuamos efectivamente. Muchas veces ahí también se producen brechas o se producen separaciones o escisiones que es necesario volver a analizarlas y a preguntar cuánto de lo que estoy pensando se distancia de lo que efectivamente pongo en juego, pensando también que nuestras prácticas están hechas de la dimensión afectiva, de la dimensión racional y de lo corporal, digamos. No es que se pueden escindir estos planos tan sencillamente. Ahí también hay un conjunto de complejidades que yo decía al inicio de partida. Bueno, es importante saber los lugares de pertenencia disciplinar, pero también los lugares geográficos y los lugares biográficos, podríamos decir, o las trayectorias de cada quien. Digo, porque ahí también se juega en la intervención cuánto somos capaces de apostar para producir transformaciones en esa materia prima, ¿sí?, que se va a traducir luego en este proceso de trabajo en un producto con la intervención de nuestra fuerza de trabajo como agentes que generamos y transformamos esa materia prima, pero uno la puede transformar en una clave emancipatoria, en una clave de transformación más radical, o bien puede reconfirmar la lógica que la produjo como instituido. Digo, podemos intervenir y seguir llamando durante todo el proceso de trabajo la problemática como deserción escolar y nada pasó ahí. Digamos, lo que hicimos con nuestra intervención fue reforzar ese lugar asimétrico y de imposibilidad, o lo que decía una querida compañera Estelita Maldonado, reforzar lógicas que anticipen destinos, digo, ¿no? Cuando yo hice la referencia hoy muy al pasar de qué implica ser primera generación de universitaria en un sector trabajador. Bueno, implica que hubo intervenciones y procesos de trabajo en las personas que habilitan destinos o habilitan proyecciones que no son anticipadas de antemano, como, bueno, para pibes pobres, escuelas pobres, para pibes de sectores medios, escolarizaciones y trayectos que habiliten ciertas inserciones en lugares de conducción, en lugares de tomas de decisión. Bueno, digo, me parece que todo eso está en juego y que es bien interesante poder visualizarlo para poder trabajar sobre nosotros mismos también en relación a estas cuestiones. Qué cosas se nos juegan en las intervenciones como orientadores y orientadoras sociales, cuando, por ejemplo, durante muchos años, no sé si ahora esto se sigue haciendo, se hacía en la escuela la reunión de equipo escolar básico para definir la trayectoria de un niño, y ahí parecía que el orientador o la orientadora social no teníamos mucho para hacer, ¿no? Bueno, eso va como era en ese momento la maestra recuperadora, creo que ya no está más, la orientadora de educación, la orientadora del aprendizaje, la orientadora educacional, y parecía que ahí el orientador social, la orientadora social quedaba por fuera, ¿no? En otra época nos pedían que hiciéramos resultados de comedor, ¿no? Cuando yo decía que me negaba a esto que decía Pilar, de sacar los piojos, digo, cuento una incidencia, yo trabajaba en una escuela especial, también, digo, con todo lo que se ha avanzado, y muy respetuosa, digo, porque hay particularidades de ciertas lógicas y las instituciones las hacemos las personas, pero durante mucho tiempo también la pobreza fue enmarcada como discapacidad, digo, ¿no? Y ahí también hay anticipación de destinos, ¿no? Y ser orientadora social de una escuela especial con algunas lógicas muy complicadas tiene también este nivel de dificultad, porque ahí hay también un saber, un capital acumulado que tenemos los trabajadores sociales, que sabemos que pobreza no es igual a discapacidad ni es igual a fracaso, ¿no? Me parece que si uno apuesta fuertemente, subjetivamente, y lo transmite desde el corazón, desde el pensamiento y desde la actuación, desde lo corporal, que les pibes van a poder transitar y recorrer sus trayectorias, que toda pibe tiene el deseo de aprender, que no es que eso se nace con o sin el deseo está y hay que poder potenciarlo, hay que poder trabajarlo y habilitarlo para que esas trayectorias puedan transcurrir del mejor modo posible. Ahora, si nosotros tenemos esa impregnación ideológica con muchas veces la justificación de parte de la inscripción en la ciencia o en la perspectiva en la que estemos, bueno, muchas veces también reproducimos desigualdades y recorridos que, lejos de potenciar autonomías, anticipan destinos y terminan reafirmando a esas personas en los lugares
lugares que el espacio social les asignó a partir de lógicas de poder y a partir de sectores y grupos que toman decisiones, ¿no? Cuando Pilar decía, bueno, nosotras retrocedemos como orientadoras sociales y hay otro que avanza, bueno, eso también hay que poder leer la institución como un escenario de manera estratégica donde se juegan todo el tiempo disputas de poder, y de ahí digo la importancia también de fortalecer esto que decíamos de la autonomía relativa, que es un concepto que trabajamos mucho en trabajo social y que tiene que reforzar también, creo que en la otra placa está esta idea de no ser doblemente funcionarios, que la traemos de Gramsci también, o sea que tiene que ver con reconocernos como trabajadores y trabajadoras de la educación pública, estatal, que actuamos por delegación de una cuota del poder del Estado, digo, y eso tiene implicancias en nuestro trabajo y en cómo pensar ese proceso de trabajo. ¿Por qué? Porque de partida ocupamos un lugar funcionarial, digamos. Ahora, el punto es que no seamos doblemente funcionarias y funcionarios en esto de perder la posibilidad de enriquecer esa autonomía que siempre va a ser relativa, porque estamos en esta inscripción como práctica especializada dentro de la división social, sexual y técnica del trabajo en una sociedad capitalista, colonial y patriarcal, porque también son cuestiones que nos interesa puntualizar, y nos parece que ahí hay un esfuerzo fuerte, me voy apurando porque me marcan acá los tiempos, por tener este ejercicio de interrogar esas tutelas de la política estatal con la autonomía relativa, que esta inscripción y esta actuación por delegación del Estado sea una inscripción para garantizar el derecho social a la educación, ¿sí? Que sea una inscripción para desplegar un proceso de trabajo movilizado por este pensamiento crítico, situado y con perspectiva de derechos, y que no sea para reproducir las tutelas estatales en la peor versión, ¿sí? Que es esa tutela por la vía punitivista, por la vía sancionatoria, por la vía más regulacionista, ¿no? Tener clara la distinción entre empleo y trabajo, el trabajo como categoría, ahí podemos volver a los aportes de los clásicos del pensamiento marxista, bueno, digo, como actividad creadora, ¿sí? Como actividad que nos permite constituirnos como sujetas trabajadoras, y tener un relativo control de nuestro proceso de trabajo. Me parece que de eso se trata también, el reconocimiento de que ocupamos un puesto de trabajo en un proceso productivo que busca producir determinados productos, ¿sí? Que busca generar personas alfabetizadas, pensadas en una educación como práctica de liberación y como práctica de transformación social, ¿sí? ¿Y cómo hacer todo esto? Bueno, yo ahí punteaba algunas cosas que seguramente ustedes las han recorrido, que tampoco las vamos a profundizar, pero digo, por un lado, este pensamiento estratégico, este pensamiento situacional, que reconozca las coordenadas y las particularidades que nuestras sociedades atraviesan en este tiempo histórico, que sea una práctica resistente y permeable, digo, resistente a los embates de la dominación neoliberal, podríamos decir, o resistente a los embates de la lógica del consumo, del pensamiento único, de esa fuerte instalación, como decía, de ciertos discursos que los hemos visto y cada tanto vuelven. Por eso también me parece que esto de pensar nuestro campo como arena de disputa es bien interesante, porque las conquistas no son de una vez y para siempre, eso ya lo sabemos. Entonces hay que poder resistir, pero a la misma vez ser permeable a los cambios y a las transformaciones, y también a que no todo lo aprendido siempre es suficiente o es lo mejor que podemos hacer, sino que también estar abiertas a interrogar esos saberes, a no construir soluciones o creer que hay soluciones estandarizadas, algo de eso ya desarrollaba Pilar, a poder apostar fuertemente a los procesos de democratización de la educación pública, y también a poder apostar cada vez a los procesos de construcción colectiva y organizada de esas prácticas reflexivas. No es que lo hacemos en la individualidad ni en lógica de competencia, como vamos a poder generar y fortalecer las estrategias de intervención en clave de reconocimiento de derechos de nuestros como trabajadores y trabajadoras, pero también de los pibes y las familias como personas que tienen el derecho a acceder a la educación pública, sino a partir de
fortalecer esas construcciones colectivas. Bueno, y ahora nos toca el cierre, Pilar, con esta última placa que, bueno, ahí titulamos, nos pasa la última, la ética de la pregunta, habitar la pregunta y dejarse habitar por ella, que bueno, es una placa que recoge centralmente un conjunto de reflexiones de Saúl Cars, pero que bueno, la elegimos especialmente porque nos parecía que tenía una potencia enorme para poder hacer este cierre, que le voy a pasar unos minutos a... ¿No? ¿No hago yo entonces al cierre? Bueno. Sí, para que nos quede tiempo, perdón, sí, porque se nos fue el tiempo para poder dialogar, pero sostener esto, la importancia de la ética de la pregunta y de dejarnos habitar por las preguntas, no en clave de que no sabemos nada o que entonces, bueno, me habilito por la pregunta y dejo de lado mi caja de herramientas. No se trata de eso, se trata de una actitud o de un posicionamiento responsable y con autoridad, digo, autorizarnos a poner a jugar lo que sabemos, reconocer lo que no sabemos y dejarnos atravesar por esas preguntas, reconociendo la imposibilidad de distinguir la teoría y la práctica, reconociendo que los problemas no vienen solo de lo que las personas atraviesan, sino que también muchas veces los problemas vienen de nuestros modos de leerlos o de nuestros modos de pensar esas intervenciones, y de ahí la importancia de este trabajo teórico o de la reivindicación teórica, como dice Saúl Cars, como compromiso democrático de nuestras intervenciones para poder ensayar otros modos de decir y de interrogar las prácticas, de visibilizar eso que se presenta invisibilizado, que se presenta como opaco, y de fortalecer esas aperturas críticas frente a un devenir que nunca es total, ni cerrado, ni clausurado. Bueno, por acá dejaría, perdón, la extensión de los tiempos, y gracias.